Hola, soy el padre Nacho Reynores de la Compañía de Jesús y en este espacio de Abriendo Puertas quiero compartir contigo unas reflexiones en torno a la mística de San Ignacio. En este mes de julio que estamos celebrando a este santo y estando en este templo que lo tiene como patrono, quiero compartir unas pinceladas de su vida. Podríamos hablar cantidad de cosas, de su historia, de los rasgos de su santidad, pero hoy me quiero detener sobre todo en la dimensión mística, su ADN espiritual, aquello que caracteriza su modo de relacionarse con Dios y que obviamente se hace realidad, se evidencia, se revela en el modo de vincularse con los demás, con el mundo también. Y me quiero valer de una reflexión que hace el padre José María Rodríguez Olaizola, jesuita, español, que hablando de esta dimensión espiritual, de esta dimensión mística, dice lo siguiente: para comprender esta dimensión mística en Ignacio, hay que caer en la cuenta que en él convergen la lucidez para analizar la sociedad y el mundo en el que se mueve, una fe inquieta, un espíritu en búsqueda, un mundo interior de singular riqueza que aúna la apertura a la trascendencia con una increíble capacidad de introspección y una especial facilidad para conversar y aconsejar a otros sobre cuestiones de Dios y sobre la propia vida y un carácter apasionado. Fíjense cómo en un párrafo tan denso este autor puede sintetizar todo lo que converge en la vida y en el corazón de Ignacio para hablar de su espiritualidad. En él, dice el texto, se aúna todo lo que tiene que ver con la apertura de la trascendencia y también con la introspección, con esa capacidad de ir hondo, de poder descubrir también en el interior ese Dios que nos habita. La pregunta para vos y para mí podría ser hoy, bueno, ¿qué converge en vos para hablar de tu dimensión espiritual, de tu dimensión mística? ¿Qué has ido heredando? ¿Qué has ido construyendo? ¿Qué has recibido tal vez de tus padres? ¿Qué has ido recibiendo de tu formación religiosa? ¿Qué has ido también como consolidando en tus experiencias vitales de alegrías, de fracasos, de encuentros, también de, huidas, pecados? La dimensión espiritual, la dimensión mística se va construyendo. Hay algo que ya nosotros tenemos, por decirlo así, en nuestra personalidad, pero también seguimos buscando. Por eso también acercarnos a la vida de santos como San Ignacio puede animarte a vos y a mí, obviamente, a preguntarme, ¿qué de esto yo ya tengo consolidado? Tal vez pueda ser esta dimensión de trascendencia, de encontrar a Dios fácilmente en las distintas situaciones de mi vida, pero tal vez me falte ese cómo compartirlo con los demás, cómo ponerlo en palabras, cómo traducirlo en un lenguaje que esto de Dios sea entendible, en un mundo que muchas veces no habla de Dios. Y Olaizola termina diciendo, al hablar de esta dimensión mística en Ignacio, todo ello le permitirá aproximarse al Evangelio y comprender a Dios de un modo que entonces rompía moldes. Todo ello está en la base de lo que durante siglos se ha de llamar espiritualidad ignaciana, que sigue siendo para muchas personas hoy un camino de aproximación al Evangelio. Te invito entonces a que, reconociendo estas pistas en la espiritualidad de San Ignacio, vos también te preguntes, ¿qué puedo hacer yo para aproximarme más al Evangelio? ¿Qué deseo yo, en definitiva, que en mí se haga realidad para poder encontrarme mejor con Dios? Seguramente desde allí nos encontraremos mejor con nuestros hermanos y en las situaciones vitales cotidianas.